Muy buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Bendecidos, muy bien, qué grato y qué bueno es estar acá al frente. Es un privilegio el poder estar al frente de ustedes y poder compartir en esta noche la palabra de nuestro Dios. Y antes de entrar al tema, quiero hacerles 3 preguntas. ¿Cuántos libres hay en este lugar? 2 que 3. ¿Cuántos libres hay en este lugar? Muy bien, ahora sí ya hubieron más de 10. Otra pregunta, ¿cuántos de nosotros estamos gozosos y alegres en nuestro Señor? Se sintió y se notó ese gozo y esa alegría. ¿Cuántos están alegres y gozosos? Amén. ¿Cuántos podemos hacer fiesta y danzar para Dios? Amén. Ahí donde están, cierren un ratito sus ojos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí en tu casa una vez más, bendito Padre Celestial. Te pedimos, Dios amado, que tú hables en esta noche a nuestras vidas, Dios Todopoderoso. Te pido, Señor, que utilices mi vida en esta noche, Dios Todopoderoso, para hablar a tu pueblo, Dios amado. Que tú seas hablando a través de mi vida, Señor. Ministra cada corazón en esta noche, Señor. Ministra cada vida, bendito Padre Celestial, en este lugar y las personas que están siguiendo por internet también, Señor. Ministra sus corazones, ministra sus vidas, Señor amado. Permítenos aprender en esta noche. Permítenos, Señor, poner en práctica lo que aprendamos en esta noche, Señor. Te damos gracias, Dios Todopoderoso. Y te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios, a este lugar. Eres bienvenido a este lugar. Muévete y paséate en este lugar, Señor. Llena nuestros corazones, Espíritu Santo de Dios. Eres bienvenido aquí, bendito Señor. Te damos gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El tema de esta noche lo he titulado Danzando en el desierto. Danzando en el desierto. ¿Y ahora cómo? ¿Cómo podemos danzar en el desierto? Vamos a leer Éxodo 5:1. Éxodo 5:1. Después, yo tengo en traducción TLA, les voy a leer. Después de hablar con los israelitas, Moisés y Aarón fueron a ver al rey de Egipto y le dijeron: el Dios de los israelitas envía este mensaje a su majestad. Deja que mi pueblo Israel vaya al desierto para que haga allí una fiesta en mi honor. Miren lo que Dios hace, ¿no? Lo que Dios envía ese mensaje al faraón. Deja que mi pueblo vaya al desierto para que haga fiesta allí en mi honor. Dios hubiera dicho: permiten a mi pueblo ir acá al barrio continuo para que haga fiesta en mi honor. ¿Por qué? Porque ahí iba a tener mejor, qué sé yo, a lo mejor, pongámoslo en la actualidad, iba a poder tener una mejor amplificación para los instrumentos, iba a poder tener energía incluso para poder cantar a viva voz, iban a tener mejores comodidades, por decirlo así, ¿no? Pero sin embargo Dios dice: deja que mi pueblo vaya al desierto para que haga fiesta en mi honor. Dios le dice al faraón: deja que mi pueblo salga, libera a mi pueblo para que vaya al desierto a hacer fiesta en mi honor. En el desierto no iban a tener un techo, en el desierto iban a pasar calor, tremendo calor en el desierto, no iban a tener, pongámoslo en la actualidad, no iban a tener la amplificación necesaria, no iban a tener los mejores micrófonos, por decirlo así, para poder cantar y hacer fiesta en honor a Jehová. E incluso a lo mejor se iba a hacer difícil el llevar instrumentos al desierto para que puedan alabar a Dios. Pero la lógica de Dios es muy diferente a la lógica que tenemos los humanos, los seres humanos. Porque nosotros a lo mejor pensamos de que tenemos que hacer fiesta y danzar para Dios en los momentos alegres, en los momentos oportunos, en los momentos donde hay todo a nuestro alrededor para hacerle fiesta a Dios. Pero Dios dice que su pueblo tiene que ir al desierto
para hacerle fiesta ahí en honor a Él. Pero hay una cosa importante. Para poder danzar en el desierto y para poder hacer fiesta en honor a Jehová, tenemos que tener algo importante. Necesitamos ser libres para hacer fiesta y danzar a Dios en el desierto. Moisés y Aarón fueron a donde el faraón y les dijo: Dios dice que dejes libre a su pueblo para que vaya al desierto y haga fiesta en honor a Él. Para que vaya al desierto y dance en honor a Dios. Y bailen y se gocen y se alegren en honor a Jehová. La pregunta que les hacía: ¿cuántos tenemos gozo y alegría en el Señor? Y muchos dijeron amén, ¿verdad? Muchos alzaron su voz y dijeron amén. Pero no se sintió a lo mejor ese gozo y esa alegría. Y ahora ven acá. ¿Cuántos tenemos ese gozo y esa alegría cuando pasamos por un desierto en nuestras vidas? ¿Cuántos tenemos alegría y gozo para danzarle a Dios cuando pasamos por un desierto en nuestras vidas? Dios le dice al faraón: deja que mi pueblo vaya al desierto para hacerme fiesta ya en honor a mí. Dios te dice en esta noche: tienes que danzar y hacerme fiesta en esos días de desierto en tu vida. En esos días que pases por un desierto, en esos días que pases por esa adversidad, porque el pueblo de Dios en el desierto iba a tener complicaciones, iba a tener muchos problemas, iba a tener muchas adversidades, iba a pasar por muchas circunstancias. Pero sin embargo Dios les dijo: ahí tienen que hacerme ustedes fiesta, ahí tienen que gozarse y alegrarse en mi nombre, ahí ustedes tienen que danzar para mí. Danzando en el desierto. ¿A cuántos nos nace el danzar a Dios cuando pasamos por un desierto? Cuando pasamos por una necesidad, por una enfermedad, cuando pasamos por un problema económico, cuando pasamos por un problema familiar, cuando tal vez nosotros estamos pasando por una enfermedad o nuestro familiar está pasando por una enfermedad. ¿A cuántos nos nace el danzar y el alegrarnos en Dios? Creo que no, ¿verdad? No nos nace el danzar a Dios, no nos nace el danzar, el alegrarnos en estos tiempos. Pero es necesario que el pueblo de Dios dance y haga fiesta a Dios cuando estamos en el desierto. Es necesario que el pueblo de Dios dance y se alegre cuando pasamos por un desierto. Y Dios junto a mi esposa nos hizo pasar por un desierto hace unos meses. Y cuando dimos testimonio acá, lo dijimos, estuvimos esos 4 meses con la inquietud de que esa lesión podía convertirse en un cáncer. Pero sin embargo, una noche Dios tocó nuestros corazones, nos dio fortalezas, nos dio el ánimo y en nuestra habitación pusimos canciones para Dios y empezamos a danzar como locos ahí en nuestra habitación para Dios en ese desierto. Primero estábamos llorando y luego con las canciones para Dios empezamos a danzar. Y había una canción especial que la recordamos siempre con mi esposa, danzando en toda temporada. Se llama la canción Danzando. Y hay una partecita que dice danzando en cada temporada. En cada temporada triste, en cada temporada alegre tenemos que danzar para Dios. Y claro, en las temporadas alegres y gozosas es fácil danzar a Dios, ¿verdad? Se nos va a hacer, pero facilísimo el venir acá y gozarnos en Dios. ¿Por qué? Porque estamos pasando por una bendición, estamos pasando por un momento alegre, estamos pasando por un momento de regocijo en nuestras vidas. Pero cuando pasamos esos desiertos en nuestras vidas, ahí tenemos que alegrarnos mucho más en Dios. Pedirle a Dios que nos dé ese regocijo y ese gozo de su salvación, que solo Él nos puede dar. Porque en esos momentos tristes, en esos momentos de angustia,
No hay nada ni nadie que te pueda sacar de ahí, sino Dios. No hay nada ni nadie que te pueda dar ese gozo y esa alegría, sino Dios. Porque Dios es quien te va a dar esa fe y esa fortaleza y ese ánimo para poder seguir adelante. Celebrar fiesta a Dios en el desierto resulta interesante, ¿verdad? Resulta interesante y deseable. A lo mejor no por las comodidades, no por la música, sino ¿por qué? Porque ahí vamos a poder encontrar la compañía, la amistad de Dios, el abrazo de Dios. Ahí, en ese tiempo de danzar a Dios, en nuestro desierto, vamos a encontrarlo a Dios realmente. Vamos a poder entrar aún más en su presencia, porque nuestra alma se ha humillado ante Dios, porque nuestro espíritu está clamando a Dios. Y ahí Dios va a estar con nosotros, abrazándonos y dándonos ese gozo y esa alegría que necesitamos para seguir danzándole a Él. Algo importante, otro punto más que tenemos que tener para poder danzar a Dios en ese desierto. Debemos tener puesta nuestra mirada en el invisible, en el Todopoderoso, en aquel que para Él no hay nada imposible. Vamos a ver Hebreos 11:7, por favor. Hebreos 11:7. Muy bien, yo voy a leer aquí en la versión TLA, no sé si me pueden ayudar también ahí en la pantalla, en la versión TLA. Dice, Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Por su confianza en Dios, Noé recibió las bendiciones que Dios da a todos los que le obedecen. También por su confianza en Dios, Noé hizo que la gente de este mundo fuera condenada. Pero el punto importante aquí es que Noé confió en Dios y por eso cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció a Dios y construyó una casa para que pueda salvarse él y toda su familia. Debemos tener puesta nuestra mirada en el invisible. Debemos tener puesta nuestra mirada en Dios. Y ahí Dios nos va a dar la fortaleza para poder salir en ese desierto, para poder danzar en ese desierto, para poder alegrarnos en ese desierto. Si nuestra fe está puesta en algo más, si es que nuestra mirada está puesta en algo más, ténganlo por seguro que en ese desierto usted va a recibir solo ese dolor, esa frustración, que va a sentirse agobiado y nada ni nadie podrá sacarlo de ahí. Pero sin embargo, si nuestra mirada está puesta en el invisible, en el Todopoderoso, en aquel que para Él no hay nada imposible, Dios mismo dará fortaleza, Dios mismo dará la sabiduría, Dios mismo dará el camino por el cual debemos seguir. Si nosotros somos obedientes a Dios y nuestra mirada está puesta en Él. Cuando a Noé Dios le dijo, mira, tienes que hacer un arca enorme. Todo el pueblo a su alrededor se empezó a burlar de él, se empezó a reír de él. Y ese era el desierto que estaba pasando Moisés, que todos sus amigos, incluso su familia tal vez, empezaron a reírse, a burlarse de Noé. Este loco, ¿qué está haciendo? ¿Y qué significará la lluvia? ¿Qué será la lluvia? ¿Qué agua va a caer del cielo? Pues, imposible si nunca ha pasado eso. Todo el mundo empezó a reírse de Noé. Pero Noé tenía puesto la mirada en el invisible, en el Todopoderoso, y le creyó a Dios. Y por eso Noé pudo ser salvo, él y toda su familia.
Si nosotros ponemos nuestra mirada en el Todopoderoso, en ese invisible, en el Dios que para Él no hay nada imposible, nosotros vamos a poder recibir ese gozo de nuestra salvación. Nosotros vamos a poder alegrarnos en esa angustia, en ese dolor. Y a pesar de que a lo mejor ese desierto dure mucho tiempo en tu vida, Dios te va a fortalecer, Dios te va a animar, Dios te va a levantar y te va a dar el gozo y la alegría para seguirle danzando, para seguirle buscando y para seguirte llenando de Él. Nuestra mirada debe estar puesta en el invisible. Cuando estamos en el desierto, valoramos lo que Dios nos da. Cuando estamos en el desierto, como saben decir un dicho, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Cuando estamos en el desierto, valoramos lo que Dios nos ha dado. Cuando estamos en el desierto, en ese desierto, valoramos esa presencia que debemos tener con Dios. Cuando estamos en ese desierto, como lo decíamos anteriormente, Dios mismo te va a abrazar, Dios mismo te va a levantar, Dios te va a dar ese gozo y esa alegría para danzar en ese desierto. Y la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. Vamos a leer otro versículo, un versículo más, Salmo 63, 8. Salmo 63, 8. Dice, a ti me entrego por completo, porque tu gran poder es mi apoyo. A Dios nos entregamos por completo, porque su gran poder es nuestro apoyo. En Reina Valera dice, está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Cuando estamos en ese desierto, primero necesitamos tener libertad para poder danzar en un desierto. Dios libertó a su pueblo de Israel de la opresión de Egipto, del faraón, pero lo mandó al desierto para que ahí hagan fiesta en su honor. Cuando nosotros pasamos por un desierto, necesitamos que Dios nos libere. ¿Pero nos libere de qué? De ese temor, de esa angustia, de ese dolor, de la opresión, de la frustración, de todos los sentimientos que podamos sentir en ese momento. Porque cuando pasamos por problemas van a venir un montón de sentimientos a nuestra vida. Sentimientos de miedo, ¿y ahora qué hago? Sentimientos de incertidumbre. ¿Qué irá a pasar con esto? Nuestro corazón se va a entristecer. Y solo Dios puede quitar todos esos sentimientos y ponerse el gozo y la alegría en nuestras vidas. Es decir, Dios tiene que darnos esa libertad para poder danzar y alegrarnos en Él, en ese desierto. Pero, aquí viene un pero, el primer paso tenemos que darlo nosotros. Buscarlo a Dios en ese desierto. Y es ahí cuando Dios nos va a liberar de todo ese sentimiento de miedo, de tristeza, de dolor. Dios va a quitar todo eso y ponernos el gozo y la alegría para seguir con Él, para seguirlo buscando, para seguirlo alabando, para seguirlo exaltando y danzando con Él en el desierto que estemos pasando. El otro punto, debemos nuestra mirada estar puesta en aquel Dios todopoderoso que tenemos. Y solo así vamos a poder ser levantados en el desierto por Dios. Cuando Dios quite nuestro dolor y ponga gozo, sigamos danzando en Él, nuestra mirada puesta en Dios. Dios nos va a levantar, Dios nos va a abrazar y Dios va a glorificarse en nuestras vidas.
Dios va a glorificarse en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en sus vidas? ¿Cuántos van a danzar a Dios en ese desierto? Cuando ven el desierto, ahí tienen que estar firmes, su mirada puesta en Dios, para que ese desierto que venga a sus vidas no los hunda, sino más bien sea un impulso para seguirlo buscando más a Dios. Sea algo que nos impulse y nos anime y nos motive a seguirlo buscando más a Dios. Porque tenemos un Dios de imposibles, un Dios poderoso, un Dios que para Él nada es imposible. Un Dios que solo con dar una palabra, toda tempestad y toda tormenta puede calmarse. Un Dios que solo con tocar el borde de su manto, una enfermedad puede quitarse de tu vida. Un Dios que todo lo puede y que está ahí al lado tuyo. Dios está aquí. Dios está en ese lugar. Un Dios que lo tenemos en todo lado, en todo lugar. Pero necesitamos danzar en ese desierto, alegrarnos en Dios en ese desierto. Aunque las cosas parezcan imposibles, aunque las cosas parezcan color de hormiga, aunque todo a tu alrededor diga que va a ir mal, tú sigues danzando en ese desierto, tú sigues alabándole a Dios en ese desierto y la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. Amén.